Hola, hola, hola. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Motivados para aprender un nuevo tema el día de hoy? Si es así, entonces hoy tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza te da la bienvenida al aula del quinto y sexto grado. El día de hoy en el área de matemática trabajaremos el tema que lleva como título Fenómenos naturales extremos afectan viviendas y cultivos en el Perú. ¿Cuáles serán esos fenómenos naturales que afectan a las viviendas y cultivos en el Perú? Hoy lo vamos a conocer. Pero antes de empezar con la clase, te animo a que te suscribas. Elige la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. Y en esta clase, ¿cuál será tu meta? Tu meta para esta clase es interpretar las causas y los efectos de los fenómenos naturales a partir de un gráfico de barras comparativas. ¿Sabes tú cómo son los gráficos de barras comparativas? ¿Sabes tú cómo interpretar? Eso va a ser tu meta. ¿Estás listo para lograr la meta? Pero antes que nada, debes realizar en esta clase 3 criterios. Uno de ellos es interpretar gráficos de barras comparativas sobre las causas y los efectos de los fenómenos naturales en viviendas y cultivos en el Perú. Va a ser fácil que logres este criterio. ¿Quién no sabe interpretar? Tú lo vas a aprender el día de hoy. También vas a elaborar conclusiones y predicciones con base en la información obtenida del análisis de datos del gráfico de barras dobles. ¿Sabes elaborar conclusiones y predicciones? Hoy vamos a ver cómo lo puedes lograr. También vas a tener que justificar tus decisiones a partir de la información obtenida en gráficos de barras dobles. Si tú logras cada uno de estos 3 criterios, vas a llegar ¿a dónde? A la meta y la vas a cumplir. ¿Estás listo y preparado para empezar con la clase? Empecemos. Ana vive en Puno con su familia. Ella ha observado en un periódico local un gráfico de barras dobles. Observa, mira los gráficos de barras dobles, ¿cómo son? Y este gráfico de barras dobles tiene un título. Dice, viviendas y cultivos perjudicados por bajas temperaturas en algunos departamentos del Perú. Ana va a realizar un análisis minucioso del gráfico de barras y así saber cómo afectan las bajas temperaturas en algunos departamentos. ¿Quieres ver cómo lo hace? Vayamos a analizar el gráfico de barras. Recuerda que un gráfico de barras tiene un título y acá estás viendo el título del gráfico de barras. Viviendas y cultivos perjudicados por bajas temperaturas en algunos departamentos del Perú del año 2003 hasta el año 2019. Eso quiere decir que la información que vamos a analizar serán de estos años. Tenemos en el gráfico de barra que vamos a elaborar un eje llamado eje vertical o llamado eje Y. Ahí se encuentra la frecuencia, que es la cantidad, que va aumentando o tiene una escala de 20.000 en 20.000, tal como lo estás viendo. La escala es de 20.000 en 20.000. Luego de haber analizado el eje vertical, ahora veamos el eje horizontal. ¿Qué va en el eje horizontal? Están los departamentos. ¿Cuántos departamentos hay? ¿Ya los contaste? Muy bien. En los departamentos tenemos ahí las barras que estás viendo de color azul. ¿Qué representarán esas barras de color azul? Esas barras de color azul representan a las viviendas afectadas y destruidas. Ahí estás viendo los números, la cantidad de viviendas que han sido afectadas. Y también tenemos barras verticales de color rojo o anaranjado. ¿Y qué representa a esas barras? Representan a los cultivos que han sido afectados y perdidos.
También tienes los números encima de cada una de esas barras que indican la cantidad de cultivos que han sido afectados. ¿Ya lo analizaste? Sí, ¿verdad? Ahora entonces vamos a contestar las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué representa el gráfico de barras? ¿Cuál es el título? Recuerda, para que nosotros sepamos a qué representa este gráfico de barras, tenemos que observar muy bien el título, porque en el título vamos a encontrar la representación del gráfico de barras. ¿Ya tienes la respuesta de esta pregunta? El gráfico de barras representa a las viviendas y cultivos que han sido perjudicados por las bajas temperaturas en algunos departamentos del Perú. Qué fácil, ¿verdad?, responder esta pregunta. Ahora vayamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees tú que hay dos barras de distinto color? ¿Sabes tú la respuesta? Para responder la pregunta, ¿qué tal si analizamos el departamento de Huancavelica? Ahí tenemos dos gráficos de barras. Lo que vamos a hacer es comparar los resultados. Por ejemplo, tenemos la barra de color azul que tiene 27.138 viviendas afectadas por las bajas temperaturas. Y tenemos 17.284 cultivos que han sido afectadas por bajas temperaturas. Nosotros, al analizar estos resultados, podemos comparar para determinar o llegar a una conclusión. Entonces, ¿por qué hay dos barras de distinto color en el gráfico? La respuesta es porque el objetivo es comparar los resultados de ambas barras para llegar a una conclusión. Te vuelvo a preguntar, ¿qué representan las barras azules? ¿Ya te diste cuenta qué representan las barras azules? Pues acá en la leyenda nos dice qué es lo que representa. También nos dice qué es lo que representan las barras anaranjadas. Ya puedes responder esta pregunta. En tu cuaderno o en una hoja para guardarlo en tu folder, vas a escribir la siguiente oración y vas a determinar cuál de ellas describe mejor este gráfico de barras. Ahí dice, el gráfico de barras dobles muestran una comparación entre los departamentos según su afección por las bajas temperaturas durante los años 2013 a 2019. ¿Crees tú que esta oración describe muy bien este gráfico de barra? ¿O de repente esta oración? El gráfico de barras dobles muestra por departamentos una comparación entre la cantidad de viviendas y la de cultivos perjudicados por las bajas temperaturas durante los años 2003 a 2019. ¿Cuál de estas dos oraciones describe mejor al gráfico de barras? Muy bien, la segunda, ¿verdad? A partir de lo observado, las barras del departamento de Puno. Observemos la barra del departamento de Puno. Recuerda que en el departamento de Puno se procesa el chuño en grandes cantidades. Eso quiere decir que en este departamento las cantidades de cultivos, mira, observa, las cantidades de cultivos es mayor que las cantidades de viviendas afectadas. ¿Es así o no? Claro, mira cuántos cultivos afectados tiene por las bajas temperaturas. 188.260. ¿Y cuántas viviendas afectadas tienen por las bajas temperaturas? 27.369. Entonces, eso quiere decir que los cultivos son más afectados que las viviendas. A partir del gráfico, una interpretación que podemos hacer es una afirmación. Vamos a ver qué afirmación podemos decir a partir de los gráficos de barras. Estamos viendo ahí
Los gráficos de barras de color anaranjado tienen resultados mayores que los gráficos de barra de color azul. Entonces, ¿qué afirmación podemos decir de acuerdo a lo observado? Se puede decir que la cantidad de cultivos perjudicados es mayor que la cantidad de viviendas perjudicadas. ¿Es así o no es así? Sí, mira, en Puno, ¿qué ha sido más afectado? Los cultivos. En Pasco, también los cultivos. En Junín, también. Y así vamos viendo que en cada departamento el que ha sido más perjudicado son los cultivos que las viviendas. Estamos dando una afirmación de acuerdo a lo observado en el gráfico. ¿En qué departamentos no se cumple esta afirmación? ¿En qué departamentos los cultivos no es más perjudicados que las viviendas? ¿En dónde? Muy bien, en Huancavelica. Observa, ahí no son los cultivos los que son más perjudicados, sino las viviendas, porque tiene un resultado mayor que el de los cultivos. Qué fácil, ¿verdad? ¿Qué interpretaciones o afirmaciones puedes hacer tú a partir del gráfico de barras dobles? ¿Qué puedes decir tú? ¿Ya tienes alguna idea? Por ejemplo, si observamos en el departamento de Huancavelica, observa los resultados de las viviendas afectadas. Observa los resultados de los cultivos afectados. ¿Qué afirmaciones puedes decir teniendo en cuenta estos dos gráficos de barras? ¿Tienes alguna idea? Un ejemplo podría ser: la cantidad de viviendas afectadas en Huancavelica es mayor que el de los cultivos. ¿Y qué otra interpretación puedes hacer de acuerdo a lo que observes en el gráfico de barras dobles? Por ejemplo, en el departamento de Puno, observa los cultivos afectados, 188.260, y las viviendas afectadas, 27.369. ¿Qué interpretación o afirmación puedes decir del departamento de Puno? Por ejemplo, puedes decir: las bajas temperaturas afectó más a Puno que a los demás departamentos. ¿Es así o no es así? Observa, los demás departamentos tienen menos afectados que en el departamento de Puno. ¿Ya tendrás tú alguna otra interpretación? Vamos, te animo a que tú realices una interpretación. Ahora vas a escribir conclusiones. De acuerdo a lo que hemos observado en los gráficos de barras, tenemos ahí un ejemplo de una conclusión. No siempre la cantidad de cultivos perjudicados es mayor que la cantidad de viviendas perjudicadas. Sabemos que los cultivos son de color anaranjado o medio rojizos. Observa cada departamento. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los cultivos, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Pero sin embargo, en Huancavelica nos estamos dando cuenta que el que es más perjudicado son las viviendas. Entonces, podemos decir que esta conclusión es correcta, porque dice: no siempre la cantidad de cultivos perjudicados es mayor que la cantidad de viviendas perjudicadas. Eso es una conclusión. ¿Qué otras conclusiones puedes dar tú? Así que te animo a que escribas dos conclusiones a partir de las interpretaciones de los gráficos de barras dobles. Veamos otro ejemplo. En el departamento de Puno estamos viendo que tiene cultivos más afectados que cualquier otro departamento. Observa. Puno tiene 188.260 cultivos afectados. No hay ningún otro departamento que tenga esa misma cantidad o lo supere. También nos estamos dando cuenta que en Puno tiene 27.369 viviendas afectadas. Esa cantidad es más que las otras viviendas que están afectadas en los demás departamentos. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué conclusiones podemos decir con respecto a lo que ocurre en Puno?
Podemos decir lo siguiente: Puno debe prepararse en las temporadas de verano para prevenir las consecuencias de las bajas temperaturas. A esa conclusión podemos llegar. ¿Tú qué conclusiones podrías obtener a partir de los gráficos que estás observando? Vamos, te animo a que escribas otra conclusión. Vamos a escribir dos predicciones. ¿Qué puede estar ocurriendo en los departamentos donde las viviendas y los cultivos han sido perjudicados? ¿Qué crees tú que puede estar ocurriendo? Ahí tenemos los departamentos donde las viviendas han sido perjudicadas y los cultivos han sido perjudicados. ¿Qué crees tú que puede estar ocurriendo en esos departamentos? Una predicción sería: los pobladores no están tomando medidas preventivas para que sus cultivos y viviendas estén protegidos de las bajas temperaturas. En esos departamentos hay poca producción de chuño u otros productos y tienen mayor pobreza. ¿Te das cuenta de esta predicción? Es un ejemplo. ¿Qué predicciones más podemos hacer de acuerdo a los gráficos de barras? Otra predicción sería: las viviendas son afectadas porque no cumple con las condiciones climatológicas. Eso se debe a que las familias desconocen los tipos de climas de cada departamento. Esa es una predicción más que yo puedo determinar de acuerdo a lo observado. ¿Qué otra predicción puedes hacer de acuerdo a las viviendas afectadas y a los cultivos afectados? Vamos, te animo a que escribas una predicción más. Si fueras autoridad de la región de Puno, ¿qué decisiones tomarías respecto a los perjuicios que las bajas temperaturas causan en los cultivos y viviendas? Ten en cuenta la información obtenida del gráfico de barra y de tus predicciones para justificar tus decisiones. ¿Estás listo para justificar tus decisiones si tú fueras la autoridad regional de Puno? Una decisión que podríamos decir es: para proteger los cultivos de las bajas temperaturas, colocaré, o sea, estás tomando una decisión. Colocarás invernaderos donde se cultiven diversas frutas y otros productos. Mira, ¿qué otra decisión puedes tú manifestar de acuerdo a lo observado en los gráficos de barras? También podrías decir que capacitarías a la población sobre cómo acondicionar las viviendas con muros trombe y así combatir las temperaturas frías. ¿Tú tienes alguna otra decisión que tomar de acuerdo a lo observado en los gráficos de barras? Si es así, te animo a que lo escribas. Recuerda, el gráfico de barras dobles, como estás observando ahí en la pantalla, son gráficos de barras dobles, sirve para comparar dos o más conjuntos de datos o valores. Las alturas que estás observando en los gráficos de barras representan la frecuencia por cada categoría de variables. Existe otro fenómeno que también afecta a las viviendas y los cultivos. ¿Cuál será ese otro fenómeno? Tenemos ahí el título: viviendas y cultivos perjudicados por lluvias en algunos departamentos del Perú, desde el año 2003 hasta el año 2019. Vamos a ver de qué manera las lluvias han perjudicado a las viviendas y a los cultivos. Tenemos ahí el gráfico de barra, de manera vertical un eje, y tenemos las frecuencias que tienen un rango de 20.000 en 20.000, están aumentando. Esa es la cantidad. Y tenemos en el eje horizontal a los departamentos. Son otros departamentos ya. Son departamentos que han sido afectadas por las lluvias. Tenemos ahí las barras de color azul. ¿Qué representarán esas barras de color azul?
Las barras de color azul representan las viviendas afectadas y destruidas por las lluvias. Y tenemos las barras de color roja o anaranjada, son las barras que representan los cultivos que han sido afectados por las lluvias. Una vez que hemos analizado este gráfico de barra doble, ahora observa las barras del departamento de Lima. Mira, tenemos una barra de color azul donde tiene 4.195 viviendas afectadas. Y tenemos una barra de color rojiza o anaranjada que tienen 11.956 cultivos afectados. Sabemos que Lima es el lugar donde se cultivan las fresas de manera natural, pero tienen cultivos que están siendo afectados. Ahora te pregunto, ¿qué relación encuentras entre la barra azul y la barra anaranjada? ¿Ya sabes tú qué relación observas? La relación que encuentras, por ejemplo, podría ser los cultivos afectados por las lluvias es mayor que las viviendas afectadas. Eso es la relación que encontramos en ambas barras. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué información nos brinda el gráfico de barras dobles en los departamentos de Piura y Loreto? Observa Loreto. Si te das cuenta, la barra de color anaranjada dice ahí 0, quiere decir que no hay cultivos que han sido afectadas por las lluvias. Pero sí, hay viviendas que han sido afectadas, pero solamente son 838. Y en Piura, observa, en cambio en Piura, las viviendas que han sido afectadas son 191.784 y los cultivos que han sido afectados son 36.270. Eso es la información que nos brindan estos gráficos de barras de los departamentos de Piura y de Loreto. Entonces, ahora te pregunto, ¿por qué crees que sucede esto tanto en Loreto como en Piura? ¿Por qué crees tú que sucede? Pues yo creo que esto sucede porque Piura no está preparada y no tiene medidas preventivas ante el fenómeno de las lluvias. Es por eso que tiene más viviendas y cultivos afectados que Loreto. ¿Qué otras interpretaciones puedes hacer a partir del gráfico de barras? ¿Ya tienes alguna otra interpretación? A ver, observemos en el departamento de Amazonas. Mira, las viviendas son 5.339 que han sido afectadas, en cambio, en cultivos solo son 1.265. Aquí quiere decir que las viviendas son más afectadas que los cultivos. En el caso de Ica, las viviendas afectadas son 82.900 y los cultivos 1.218. Eso quiere decir que las viviendas son más perjudicadas que los cultivos por las lluvias. Pero en Lima, observa, las viviendas son menos afectadas en comparación con los cultivos. En cambio, en los demás departamentos son las viviendas más afectadas que los cultivos. Solo en Lima no ocurre eso. Entonces, ¿qué interpretación podemos hacer a partir de lo que estamos observando? Podemos decir, no siempre en los departamentos son las viviendas las más afectadas que los cultivos. Y eso lo estamos comprobando con el departamento de Lima. ¿A qué conclusiones puedes llegar? ¿Qué predicciones puedes hacer? ¿Sabes tú qué conclusiones puedes hacer con respecto a lo observado en los gráficos de barra? ¿Tienes alguna idea? Una conclusión podría ser: las lluvias afectan mayormente las viviendas de algunos departamentos. En cambio, en el departamento de Lima y en el departamento de Ucayali afecta más a los cultivos. ¿Qué conclusión podrías dar tú de acuerdo a lo observado?
Vamos, te animo a que escribas una conclusión más. ¿Y qué predicciones puedes hacer? Una predicción podría ser: Lima no presenta mayores daños en las viviendas porque las casas son construidas con material noble. ¿Qué dices tú? ¿Habrá otra predicción que puedas hacer? Te animo a que lo realices. Si fueras la autoridad regional de Piura, observa Piura, ¿qué decisiones tomarías? Ten en cuenta la información obtenida del gráfico y tus predicciones para justificar tus decisiones. Ya observaste Piura, ¿verdad? Entonces, ¿qué decisiones tomarías si tú fueras la autoridad de esa región? ¿Qué dirías? Para evitar las destrucciones de las viviendas de Piura, construiré muros de contención en las orillas del río y a una altura razonable. También construiré desembocaduras en las calles para evitar las inundaciones por las lluvias, porque sabemos que las lluvias afectan demasiado en el departamento de Piura. Eso sería lo que tú podrías hacer si eres autoridad, o de repente tienes alguna otra idea. Te animo a que lo escribas. Te invito a desarrollar otras actividades relacionadas con los gráficos de barras que se encuentran en el libro de matemática de quinto grado, páginas 53 y 54, y también en el libro de sexto grado, página 41 y 42. Vamos, te animo a que lo desarrolles, tú puedes hacerlo. Ahora es momento de evaluar cada uno de los criterios. ¿Lo lograste? ¿Estás en proceso o debes mejorar? Te animo a que lo registres según tu aprendizaje. Eso es todo por el día de hoy. Pero antes que nada, te animo a que te suscribas, elija la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. ¡Chao! Cuídate. Hasta la próxima. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho.